Buenos días, hoy vamos a continuar con el análisis de fuerzas en el mecanismo de 4 barras. Recordemos que ya habíamos hecho el análisis de velocidades y aceleraciones y hoy vamos a empezar con el análisis de fuerzas. Para poder hacer el análisis de fuerzas necesitamos hacer diagramas de cuerpo libre de cada uno de los eslabones. Y las ecuaciones que vamos a utilizar son las ecuaciones de dinámica, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y la ecuación de momentos. Recordemos que la sumatoria de momentos, cuando tenemos un cuerpo en movimiento, va a ser igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas externas es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia más el producto del momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo y por alfa. Empezamos con el eslabón AB. Aquí observamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las fuerzas en los extremos, el torque en A. Recordemos que es necesario que haya un motor que le imprima movimiento a este mecanismo y la entrada de movimiento va a ser precisamente la manivela AB, concretamente en el eje A. Si el sentido de rotación de omega 1 es antihorario, entonces el torque en A lo vamos a poner también en sentido antihorario. Para que el ejercicio sea lo más realista posible, no vamos a considerar que el centro de masa está ubicado a la mitad de la longitud del eslabón, sino a una distancia variable que vamos a parametrizar, que la voy a llamar K1. Y el centro de masa de este eslabón AB, que también le llamamos el eslabón número 1, se va a llamar G1. Entonces observemos que tenemos las fuerzas AX, AY, BX y BY, el peso W1 y además he indicado eh, el vector aceleración del centro de masa, porque esto nos va a permitir recordar y indicar las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia son fuerzas imaginarias que actúan en el centro de masa y nos permiten llevar al equilibrio en las ecuaciones dinámicas. Entonces, el eslabón AB, recordemos que gira con velocidad constante, de modo que la única aceleración que tiene cualquiera de los puntos que conforman este eslabón es aceleración radial. Por eso he indicado con este vector de color verde la aceleración del centro de masa G1, que es dirección radial que apunta hacia el centro de rotación. Y la fuerza de inercia, entonces, tendrá esa misma dirección y es el producto de la masa del eslabón por esa aceleración radial. Bien, entonces la primera ecuación que vamos a plantear es la de sumatoria de momentos. Vean que en este caso particular, como el eslabón gira con velocidad constante, entonces no hay aceleración angular, de modo que el término alfa es 0. Y por otro lado, si la única fuerza de inercia tiene la dirección indicada en este diagrama y sacamos momentos en el punto A, esa fuerza de inercia pasa por el punto A. La línea de acción de la fuerza de inercia pasa por el punto A. Entonces, tampoco existe esa componente en la sumatoria de momentos. De manera que la sumatoria de momentos en el punto A va a quedar igual a 0. Esta sería la ecuación. Tenemos entonces el torque de A, que es en sentido antihorario, que es positivo, menos la componente del peso, que sería el peso por el coseno del ángulo, me da la componente perpendicular a la barra, y la distancia que separa el centro de masa del punto A es la constante K1. Luego tenemos el momento que produce la componente BY,
la distancia va a ser AB por el coseno de zeta 1, y el momento que produce Bx, este momento sí es positivo porque genera un giro en sentido antihorario. A partir de ahí, planteamos ahora la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por a la aceleración en X, la componente de la aceleración del centro de masa a lo largo del eje X. La aceleración del centro de masa es una aceleración radial igual, es omega cuadrado por R, sería omega 1 al cuadrado por K1. Y la componente en X resulta de multiplicar esa aceleración por el coseno de zeta 1. Apunta hacia la izquierda y entonces es negativo. La componente AX es positiva, BX es negativa y con eso tenemos esta ecuación 31. Hacemos lo mismo ahora en Y, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa del eslabón 1 por la aceleración del centro de masa en el eje Y, que esta vez va a ser la aceleración anterior, pero por el seno de zeta 1. Como en este caso va hacia abajo, es negativa. La componente AY positiva, la BY es hacia abajo negativa y el peso también negativo. Con eso tenemos la ecuación 32. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente eslabón, que es el eslabón BC. Tenemos las componentes BX y BY en la misma dirección, pero sentidos opuestos al que pusimos en el eslabón AB. Recordemos que es un efecto de acción-reacción. Las componentes en X y Y en el extremo C. Igual que antes, he identificado el centro de masa como G2 por tratarse del eslabón número 2 y su ubicación lo especificamos con la variable K2. Adicionalmente, estoy poniendo por acá el sentido de rotación, omega 2, y el sentido que le habíamos supuesto a la aceleración angular alfa 2. Para plantear las ecuaciones necesitamos determinar la aceleración del centro de masa, G2, que antes no lo habíamos hecho. Y para ello lo vamos a hacer mediante el análisis de aceleraciones relativas que antes habíamos utilizado entre C y B, pero ahora va a ser un análisis entre G2 y B. Entonces decimos que la aceleración del centro de masa G2 va a ser igual a la aceleración del punto B más la aceleración de G2 con respecto a B, que esta tiene una componente radial y una componente tangencial. La componente radial va a ser omega 2 al cuadrado por R, que el R va a ser esa distancia de B a G2. Y la componente tangencial va a ser alfa 2 por ese mismo R. Como ya tenemos los valores de la velocidad angular y la aceleración angular calculados previamente, aquí no tenemos ninguna incógnita. En este diagrama estamos indicando los sentidos de las aceleraciones relativas de G2 con respecto a B, radial y tangencial. Observen que el sentido de la aceleración tangencial corresponde al sentido de alfa 2, que era horario, como lo habíamos supuesto. Entonces estamos como observadores ubicados en el punto B. El punto G2 gira a nuestro alrededor en sentido horario, de modo que entonces la aceleración tangencial queda dirigida hacia la derecha y hacia abajo, tal como está indicado en este diagrama. Bien, en la figura de la derecha podemos observar entonces las dos componentes de aceleración de G2, radial y tangencial, que podríamos sumar vectorialmente para obtener
la aceleración total. Bueno, si sustituimos las ecuaciones de aceleración radial y tangencial relativas para la aceleración de G2, llegamos a esta ecuación 37, que es vectorial, y ahora la vamos a descomponer en X y en Y. Entonces, en X, sacamos las componentes, nos quedaría omega 1 al cuadrado por RAB por el coseno de zeta 1. Esta porque esto es la aceleración, este primer componente es la aceleración del punto V, ¿verdad? Por eso depende de zeta 1. Y las siguientes dos componentes dependen de zeta 2, ¿verdad? Hacemos lo mismo en el eje Y. Con eso tenemos las componentes de la aceleración del centro de masa G2 en X y en Y, las ecuaciones 38 y 39. Bien, ahora entonces podemos plantear la sumatoria de fuerzas en X y en Y respectivamente. En X tenemos Bx menos Cx es igual a masa 2 por la aceleración de G2 en X. Observen que en este caso no le he puesto signo porque el signo va a salir de la ecuación 38. Y lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y, el signo de la aceleración de G2 en Y va a salir de la ecuación 39. Cuando esto lo hayamos digitado en nuestra hoja de Excel, esos valores los vamos a jalar de las columnas correspondientes. Entonces, por esa razón, no le pongo signo acá. Bien, ahora hacemos la sumatoria de momentos en el punto B. En este caso, si tenemos una aceleración angular alfa 2 y el centro de masa tiene dos componentes de aceleración. De modo que entonces sí existe también esta componente de la sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia. ¿Okay? Bueno, veamos los primeros términos al lado izquierdo. Es el momento que produce la componente Cx, Cy y el peso. Y al lado derecho son los momentos que producen las fuerzas de inercia, masa por aceleración en X y masa por aceleración en Y. Y por último, I por alfa. El signo de este último término va a estar en función del signo de alfa 2. Como alfa 2 es en sentido horario, así lo supusimos, entonces tiene un signo negativo. Con eso llegamos a la ecuación 43. Bien, ahora entonces vamos a despejar de esa ecuación, vamos a despejar Cx. He marcado en rojo en la ecuación 43, he marcado las variables Cx y Cy en color rojo porque son las incógnitas que tenemos ahí. Entonces, ahorita estoy despejando Cx de esa ecuación, que nos da la ecuación 44. Y pasamos al análisis del eslabón CD. El eslabón CD, igual que antes vimos en el eslabón anterior, las fuerzas Cx y Cy son iguales a las que tenemos en el eslabón BC, pero en sentido contrario. Ahora tenemos las reacciones en el punto D, el peso 3, la distancia de separación entre el centro de masa G3 y el centro de rotación D, lo definimos con la variable K3. Y aquí están identificadas las componentes de aceleración del centro de masa G3, que tiene una aceleración tangencial que depende de alfa 3 y una aceleración radial que depende de omega 3. ¿Esto para qué? Esto para considerar las fuerzas de inercia
y también las aceleraciones del centro de masa en las sumatorias de fuerzas. Bueno, entonces acá en la ecuación 45 y 46 estamos calculando la aceleración del centro de masa G3, la componente radial y la componente tangencial expresados vectorialmente. Y ahora los descomponemos en componentes X y Y. Sustituyendo con las relaciones trigonométricas, tenemos la aceleración del centro de masa G3 en X y en Y en las ecuaciones 47 y 48 respectivamente. Bien, ahora sí calculamos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tengo Cx menos Dx va a ser igual a la masa del eslabón 3 por la aceleración de su centro de masa en X. Igual que les mencioné anteriormente, aquí no le pongo signo porque el signo va a salir de la ecuación de la aceleración de G3 en X. Y lo mismo en la sumatoria de fuerzas en Y. Por último, hago la sumatoria de momentos, esta vez en el punto D. Al lado izquierdo de la ecuación tenemos las fuerzas que produce un momento, que son el peso, Cy y Cx. Y al lado derecho tenemos el momento que producen las dos componentes de fuerza de inercia, que sería con la masa por la aceleración en X y la masa por la aceleración en Y. Y por último, el término I3 por alfa 3. Recordemos que alfa 3 lo estábamos considerando en sentido antihorario, de manera que es positivo. Por esa razón, acá es positivo en la ecuación. Bueno, despejando tenemos la ecuación 52. En esta he marcado en color rojo igual las incógnitas que son Cx y Cy. Entonces, esta ecuación 52 está en términos de las dos mismas incógnitas que tenemos acá en la ecuación 44. Bien, entonces de acá voy a despejar Cx y igualo a la ecuación 44. Al igualar las dos, de ahí vamos a despejar entonces Cy. Llegamos a esta ecuación bastante grande acá de Cy. Entonces, si ya tengo Cy, puedo regresar a la ecuación 44 o a la 53 para obtener Cx. Si ya tengo Cx y Cy, entonces puedo irme para atrás y en las ecuaciones de las ecuaciones 50 y 49 puedo obtener dx y dy. Si continúo para atrás, una vez que tenga dx y dy, y también tengo cx y cy, me voy al análisis del eslabón AB, en donde con las ecuaciones 40 y 41 puedo despejar bx y by. Y si de nuevo retrocedo al análisis del eslabón AB, con las ecuaciones 31 y 32 puedo despejar AX y AY. Y por último, teniendo BX y BY en la ecuación 30, puedo calcular el torque TA. De manera que con esto tendríamos completamente resuelto la parte de fuerzas en el mecanismo.
Entonces ahora yo les voy a compartir mi hoja de Excel hasta el análisis de aceleraciones y ustedes van a montar todas las ecuaciones de fuerzas hasta llegar a las gráficas de todas las componentes de fuerzas AX, AY, BX, BY, CX, CY, DX, DY y el torque TA. Muy bien, esto sería todo entonces por el momento. Muchas gracias por su atención.